Buenas tardes, imagina que estamos en 1791 y que de repente alguien llama a tu puerta. Es un encapuchado, no le ves bien la cara, pero te dice: ¿Quiere cuerdas de Dario? No, volvamos a empezar. Alguien llama a tu puerta y no te dice su nombre, pero te pide que compongas la mayor misa fúnebre jamás compuesta. Un requiem por la muerte de alguien. ¿De quién? Le dio un adelanto y le dijo: volveré en un mes. Y bueno, esto fue lo que le pasó a Wolfgang Amadeus Mozart. Y pensó que sería una broma de mal gusto. Hasta que un buen día, yendo a trabajar para escribir una nueva ópera, se monta en el coche de caballos y vuelven a llamar a la puerta preguntando por el misterioso encargo. Acto seguido desapareció. Y ahí ya Mozart dijo: protégeme, Señor, con tu espíritu. Se empezó a asustar una poquita. Y bueno, es importante que sepamos que Mozart era masón, una sociedad secreta espiritual que buscaba el desarrollo humano a través del arte, de la ciencia, y que lo manifestaba en múltiples obras a través de sus símbolos. Cuentan que por esto vio en El Mensajero una revelación y pensó que venía del futuro y que el requiem era para su propio funeral. Se puso a componerlo y se expresaba como nunca. Parecía una nueva versión de sí mismo, como un fénix que resurge de sus cenizas. Fascinating creatures, phoenixes. Pero no pudo terminar el requiem porque la muerte le llegó mientras escribía el Lacrimosa, que es la sexta y última parte del Dies Irae. Mozart murió escribiendo las últimas palabras Judicandus homo reus, que significa juzgar al hombre culpable. ¿Y qué significa esto? ¿De dónde podía provenir esa culpa? Años antes Mozart se fue a París buscando éxito como compositor. Se fue con su madre y es que él no sabía ni papa de francés. Merci beaucoup. Oui, oui, baguette. Bisous. No le gustaba la comida parisina. Y es que un pucherito de una madre no te lo encuentras en cualquier sitio. La gente ni lo saludaba, odiaba París. Pero encontraron un apartamento en el número 8 de la Rue du Sentir. Y todo poco a poco fue mejorando. Y mientras él estaba fuera de casa con una vida cada vez más espectacular de modas, banquetes y conciertos, su madre cayó enferma con unas fiebres muy fuertes. Y murió la noche del 3 de julio de 1778. Tal era el miedo que Mozart le tenía a su padre que no fue capaz de decirle en la carta que su madre había fallecido y se inventó que seguía todavía mala con fiebre. Pero cuando el padre descubrió la verdad, se enfureció muchísimo y le echó todas las culpas a Mozart. Que no has cuidado de ella todo el día fuera de casa. Tú tienes la culpa. ¡Qué vergüenza! Siempre llevarás la culpa contigo. La culpa, por tu culpa, por tu culpa. Y con esa culpa es con la que Mozart deja este mundo, con el último verso del Lacrimosa, Judicandus homo reus. Esta obra tiene unos matices espectaculares que han sido posibles de llevar a la guitarra gracias a las cuerdas de Dario, que también patrocinan este vídeo. Y es que estas cuerdas cuidan matices sutiles y tan delicados como los armónicos, que se vuelven nítidos. No hay nada como estrenar cuerdas nuevas y más aún si son Dario. Yo estoy usando las Dario XT de carbono tensión media. Te garantizan, gracias a los materiales y a sus fábricas únicas, que cada juego tiene una calidad suprema. Os invito a ver su página web porque tienen un montón de juegos de cuerdas de materiales distintos según tus gustos, tu pulsación y también accesorios para la guitarra y muchos otros instrumentos. Se cuenta que lo que tuvo su madre fue la fiebre tifoidea y que la culpa en realidad la tuvo el agua envenenada de París. Los parisinos nunca bebían, pero los Mozart sí, porque no conocían este dato. A partir de este doloroso momento, vemos en la música de Mozart lo que William Kaplan o Donald Francis Tovey llamaron la mancha púrpura. Esa culpa asomando a través de la armonía. Cuando se supone que debía resolver de forma simplona y alegre, Mozart detenía el discurso de la música para pasar, antes de la coda, por la subdominante o por el tercer grado. Creando una atmósfera especialmente oscura. La música de Mozart adquiere manchas de color púrpura. Me encanta este concepto, por eso es tan importante conocer la vida de los compositores y no se puede separar de su obra si queremos comprenderla. ¿Tú qué opinas?
Te leo en comentarios. Hay otra teoría sobre el encargo del Requiem, que defiende que el mensajero no venía del futuro, sino que era el conde Walsegg, que se había muerto su esposa y quería presentar en la misa el Requiem como si lo hubiera escrito él. ¿Para ponerse medallita? Por eso quería el anonimato y por eso iba encapuchado. Y Süssmayr, alumno de Mozart, que no era Salieri como sale en la película, fue quien acabó el Requiem al estilo de su maestro, siguiendo las indicaciones que le dio antes de morir. Y creo que fue la mujer de Mozart quien le entregó tras su muerte al conde este encargo. El conde incluso tuvo la poca vergüenza de estrenar el Requiem y decir que era suyo. Pero un amigo de Mozart lo estrenó meses antes en su nombre, honrando para siempre su memoria. Esta pieza acaba con un amén profundo que culmina no solo este movimiento, sino también la vida de Mozart, y que yo he traducido en la guitarra con un trémolo. A partir de aquí... Espero que te guste el arreglo que he hecho para guitarra. Si quieres aprender a interpretar mis arreglos y composiciones, podrás encontrarlos en paolahermosin.com con partituras y tablaturas, mis digitaciones y muchas otras indicaciones. Y no te olvides, si te gustó, de suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te parece, cuál es tu movimiento favorito dentro del Requiem de Mozart y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.
Ya, guau, guau,